11 de la mañana con 2 minutos, 11 con 2, la habíamos anunciado temprano. Está con nosotros Marcela Hernando Pérez, candidata a gobernadora por la región de Antofagasta. Lo dijimos la semana pasada, harta trayectoria, hartos años en la temática servicio público, intendenta, alcaldesa. ¿Seremi también o no? Seremi Salud, ¿cierto? Bueno, y además ministra de Estado, entre otras cosas. Diputada también. ¿Cómo está, Marcela? Yo muy bien, Pati. Bienvenida. Un gusto estar contigo, gracias. Tenemos harto tema para conversar hoy día. Vamos a tratar de avanzar rápido, porque la semana pasada nos quedaron temas ahí. Sí. Hablamos harto de seguridad la semana pasada, hablamos harto de vivienda. Hagamos un breve resumen de la temática seguridad, Marcela. Partamos por ahí, resguardo de fronteras. Medidas que se pueden gestionar para el resguardo de la seguridad, entendiendo que esto sigue siendo una facultad de la delegación presidencial. Sí, es verdad que sigue siendo una facultad de la delegada presidencial. Sin embargo, ese es un cargo que debería desaparecer en el tiempo y a futuro volver a juntarse estas atribuciones en un solo cargo, como era cuando existía el intendente, que ahí estaba en los cargos de gobernador y delegado fusionados. Dicho eso, de que esperamos que en algún momento ocurra, hoy día existen dos y por lo tanto hay que trabajar en conjunto. Y en ese sentido, lo que tienen las gobernaciones y la gobernadora en este caso, si llego a ser, es los recursos económicos. Y lo que uno observa son esfuerzos que son como muy aislados y muy reactivos. A propósito del tema de fronteras, por ejemplo, el tema de los escáneres, que hay de diferentes tipos. Podemos hablar de los escáneres a nivel de puertos y también podemos hablar de las fronteras terrestres. Y allí lo que hay son camiones que transportan, son móviles, son escáneres móviles, que lo que hacen, tienen una capacidad muy limitada de un container en la medida que lo pasan al lado del camión, pero con eso la cantidad de carga que tú eres capaz de escanear es muy poca. O sea, la idea es tener escáneres fijos con otra tecnología y que sean capaces de escanear toda la carga que entra y sale. Y en ese contexto es que quiero trabajar, de la misma manera con tecnología que nos permita vigilar a través de drones, de vigilancia infrarroja, etcétera. Se habla de algunas barreras físicas, hay maquinaria que construye esas barreras físicas y que podemos explorar. ¿Barreras físicas como cuáles, Marcela? Mira, les llaman así como básicamente zanjas. No se trata de construir un muro ni tampoco una zanja por toda la frontera, pero uno conoce los lugares donde son capaces de atravesar. Y no en todas partes son capaces de atravesar. Por lo tanto, yo soy partidaria de ponerles barreras físicas para que los vehículos no puedan transitar por aquellos sectores donde hoy día están transitando. Ya, perfecto. Eso en temática seguridad. No solo es lo único, tiene que ver con la formación de policías, porque estamos al debe a nivel nacional y lo que tiene nuestro programa es 2 escuelas de formación de carabineros, una en Calama y otra en Antofagasta. Y esta semana, porque se van agregando miles de cosas en la medida que tú conversas con gente. Estuve conversando con los gendarmes. Y realmente alguno tiene que sacarse el sombrero con la tarea que ellos hacen, porque son muy pocos. Sí. Y nuestras cárceles están absolutamente sobrepobladas. En Calama, por ejemplo, está hecha para 290 y hay 720. Y ya no solo es una cárcel para prisión preventiva. Hoy día se ha transformado en un penal en el cual hay condenados. La cárcel de Taltal también está bien. La cárcel de Taltal es una de las que tiene, a pesar de que es pequeño, mayor sobrepoblación en términos porcentuales. Efectivamente, y esa era una cárcel chiquitita, así como una cárcel boutique. Hoy día no, están todas sobrepasadas y se sabe además que por la forma en la que se está comportando el delito en nuestro país, las cárceles más grandes se van a construir en el norte de Chile. Pero no podemos solamente pensar en el tema carcelario, que obviamente tiene que crecer, sino también en la formación de gendarmes. Hoy día hay solamente escuelas en Santiago y en San Bernardo. Y todos nuestros gendarmes que llegan a esta región son del sur. Y por lo tanto siempre están pensando en volver al sur y queriendo permutar y volver allá.
Nos decían que cada turno en esta cárcel de Calama, donde hay 720 reos, porque además de eso tienen a la población carcelaria que está en régimen semicerrado, que son los que andan con pulsera. Allá nomás son 800 con pulsera con tobillera. Entonces, más 2.500 que están, que hay que vigilarlos, hay que ir a la casa, hay que revisar que estén cumpliendo sus otras medidas. Es una cantidad enorme y al interior de la cárcel quedan 5 de turno cuidando a esta. Ahí hay un tema no menor, porque yo veía esta semana un candidato a alcalde que estaba proponiendo construcción de comisaría. Que si se hace, creo yo, un trabajo exhaustivo en una elaboración de proyecto y logran aliarse bien con, no sé, con los cores, y con los cores de su zona, puede levantar un buen proyecto a través de una FNDR y sumar fondos sectoriales. Pero más allá de eso, el punto es cómo hacer funcionarla. Si no tienes carabineros. Porque con fondos puedes conseguir los vehículos, muchas cosas. Claro. Y el personal. Claro, exactamente. Ese es un tema y me hace recordar lo que pasa un poco en salud, que hemos construido infraestructura. Nosotros tenemos de las mejores calidades en hospitales, en infraestructura, en equipamiento, que uno podría pensar adecuado a la población que tienen. En Antofagasta, Calama, Tocopilla, está la renovación de otros hospitales comunitarios. Sin embargo, lo que nos falta son profesionales. Claro. Si las listas de espera se provocan porque no tenemos profesionales, entonces, aunque tú pongas muchos recursos, ha habido compras de servicios para que vengan, pero hay que salir a buscar profesionales a otros lugares y hay que innovar. Yo creo que en eso hay que introducir, y ahí yo invito a los parlamentarios, yo he estado conversando con algunos de ellos para darle algunas ideas, no solamente de que ellos en el presupuesto del año 2025 pongan algunos glosas que permitan establecer algunos incentivos como de vivienda, qué sé yo, porque hoy día en ciudades grandes como la de Antofagasta, Calama, tú no puedes ofrecerles una vivienda a los médicos para que se vengan, o un especialista. Y en esa vía, digamos, otro tipo de incentivos de estudio, de beca, o establecer incluso turnos de 7x7. Si no conseguimos que los médicos vivan acá, oye, hagámoslo venir 7x7. Pero lo que necesitamos son especialistas. Y en Argentina, que la están pasando tan mal desde el punto de vista económico, yo estoy segura que los colegas podrían estar interesados en venir a trabajar acá. Bueno, hace algún tiempo atrás salió un reportaje de este turismo médico, entre comillas, claro, que se hacían en el minuto en que estaba muy favorable el tema del cambio, y muchos médicos venían por una semana a atender a Santiago, sí, desde Mendoza a Santiago, a atender, estaban una semana y ganaban ahí lo que ganaban en un mes en Argentina. Claro. Y se devolvían, y además eran un aporte para ir avanzando, claro, en atenciones médicas. Y por lo tanto, en eso, si bien no es una responsabilidad de la gobernadora en este caso, pero sí se puede trabajar en conjunto con las autoridades de salud para en conjunto hacer un programa que sea regional. Marcela, ya que entramos en la temática salud, hablemos de la situación de la atención primaria. Los consultorios se han construido en general con una buena infraestructura, pero también tenemos problemas de personal en los consultorios. ¿Cómo se aborda desde la salud primaria y desde otros ámbitos también este tema? Si bien se han construido y tienen buena infraestructura y se han incorporado tecnología, estamos hablando de los SAR, los SAPU, etcétera, todavía no dan abasto a la cantidad de población que tenemos, porque deberíamos tener uno por cada 30.000, 40.000 habitantes, así a todo reventar, y la verdad es que cada uno de los que tenemos está atendiendo el doble de gente.
Entonces eso hace que la ciudadanía no tenga satisfacción de sus necesidades en la atención primaria y por lo tanto va a ir al hospital. Eso es inevitable porque no hay suficiente atención en atención primaria. Tú llegas al SAPU y hay cola, también por un tema de profesionales, disponibilidad de profesionales. No todos los SAPUs tienen turno toda la noche, hay algunos que terminan a las 12 de la noche. Entonces eso hace que la gente sobrecargue los hospitales y nuestro servicio de urgencia del Hospital Regional de Antofagasta, también el de Calama, el de Tocopilla, a pesar de que esos funcionan un poco mejor, no dan abasto. O sea, de repente, y el manejo centralizado, que yo siempre, a mí me molesta mucho, no me gusta el modelo SAPU, de SAMU, de manejar las ambulancias centralizadamente. ¿Por qué no me gusta? Porque puede haber una ambulancia en Taltal o una ambulancia en Tocopilla estacionada con todo el personal de ahí, pero ellos dependen que la orden se la den desde Antofagasta. Ese sistema se implementó hace unos 6, 8 años atrás, ¿será por ahí? Sí, entonces un paciente grave en Tocopilla, sí, primero tienen que darle el pase de que le van a dar cama y que tienen cómo atenderlo, y por lo tanto la ambulancia ahí esperando y no sale hasta que no le dan el pase, como si fuera a demorarse 5 minutos después, porque son 2 horas de viaje. Entonces súmele, hay gente que fallece en el trayecto porque los tiempos la verdad es que corren en contra de las urgencias. Algo de esto comentamos la semana pasada, pero me gustaría ir más al detalle, y que tiene que ver con que los gobiernos regionales pueden solicitar transferencias de competencias. Sí. Desde el gobierno central. Voy a poner un poquito de contexto a esto para la gente que no está al tanto. Se hicieron algunas reformas en el año 2022 significativas en materia de descentralización. La atribución del gobernador regional, por ejemplo, de solicitar al presidente, previo acuerdo con el CORE, la transferencia de una o más competencias que hoy día desarrollan los ministerios y también algunos servicios públicos: ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas, desarrollo social, cultural. Hay varias. Marcela, en este caso, ¿cuáles son las competencias que, en caso de ser electa, va a pedir que se transfieran? A mí me parece que es urgente pedir que bienes nacionales se descentralicen, porque, y no solamente por un tema de vivienda, yo creo que eso la gente lo tiene bien asimilado, de que sin terrenos de bienes nacionales el serbio no puede construir. Por lo tanto, la única manera de avanzar con vivienda social tiene que ver también con el tema de bienes nacionales. Pero también los temas de fomento y de pequeña, mediana empresa, porque uno lo ve, hay parques industriales o hay lugares donde se han ido construyendo barrios industriales con pequeños y medianos empresarios a los que les ha costado una barbaridad regularizar sus permisos. Y si tú no tienes o un contrato de arriendo o la propiedad sobre el terreno en el que estás instalado, jamás vas a poder regularizar tus permisos ni sacar boleta. Y si no tienes boleta, no puedes boletearle a una gran empresa, y por lo tanto, ¿qué expectativas de venderle a las grandes empresas tienen los pequeños y medianos empresarios si no tienen ese tipo de facilidades? El tema de tener, además, el tema de bienes nacionales permitiría también una mayor expedición a la hora de urbanizar. Y eso permitiría también hacer más atractivos estos lugares. Entonces, no solo tiene un incentivo desde el punto de vista de la vivienda y de la parte social, el tener los bienes nacionales, sino también económico. Claro. Esa sería una competencia, bienes nacionales. ¿Hay otra que sí pudiera ser necesaria? Transporte. Yo entiendo que el actual gobierno regional ha hecho algunos avances en el tema de transporte, pero la verdad es que yo creo que el transporte hay que mirarlo de una manera más integral, porque tenemos buses rojos que a mí me encantan, los encuentro maravillosos, cómodos, etcétera, pero cambiamos micros por buses rojos, pero no tenemos más. O sea, en la medida que sale un bus que ya no estaba en condiciones, entra un bus rojo. Ya. Por lo tanto, tú no has aumentado las plazas. Y si aumentaras las plazas también es complicado,
porque tienen una capacidad limitada y lo que haría sería congestionar. Exactamente. Congestionar una ciudad que ya está congestionada, que tiene un solo eje, que no se interrumpe entre sur y norte, que es la costanera, y que el resto tiene que zigzaguear por la ciudad para llegar de un extremo al otro. Cuando tenemos a la mayor cantidad de población viviendo en la parte alta. Entonces, yo diría que son cosas que van de la mano, no solamente pensar en medios de locomoción colectiva que sean más eficientes, estos son eficientes en el medio, pero llevan a los mismos cantidad de pasajeros, o sea, no hago ruido. Tengo enchufe, me quedaba esa duda. Tengo aire acondicionado, todo lo que tú quieras. Porque estos son más grandes, pero no significa que quepa más gente. No, pues, la misma gente, incluso menos, porque tienen menos asientos. Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar el transporte no solo como el medio de transporte que se mueve de un lado a otro, sino también la conectividad que existe al interior de la ciudad. Y pidiendo esa competencia, ¿cómo se funcionaría? Bueno, hay proyectos grandes y que vienen de hace tiempo, y no quiero nombrar una sola institución, pero tienes proyectos del Servio, tienes proyectos del MOP, tienes proyectos de la Cámara Chilena de la Construcción y algunos que han sido revisados también y recomendados por el CREO. Entonces, yo creo que hay que sentar en la mesa a todos a pensar las ciudades, porque esto no es solo para la ciudad de Antofagasta, también pasa lo mismo en Calama. En las otras ciudades que son más pequeñitas, en menor proporción, obviamente. Pero uno tiene que saber andar con las urgencias y las cosas de mediano y largo plazo. Pero en este caso sería para buscar vías, arreglar el tema, la temática. Yo creo que yo soy de la idea de ensanchar vías. Fíjate que cuando íbamos a construir, y esto me lo hizo acordar el otro día Maturana, el arquitecto Maturana de la Cámara Chilena de la Construcción, porque yo no me acordaba. Hay muchas cosas que no me acuerdo de estos 30 y tantos años que llevo trabajando. Y me decía, ¿te acuerdas cuando él trabajaba en el gobierno regional en ese tiempo cuando yo era intendenta? Y cuando seleccionamos el eje Balmaceda, me acuerdo que el Ceremi de la época quería que fuera angosto, porque total era Calama. Entonces, él y yo éramos partidarios de que fuera bien ancho, porque las ciudades crecen. Y tú ves hoy día cómo Balmaceda representa un desahogo, sí, a pesar de que no está, tiene interrupciones. Pero el eje Granaderos todavía falta consolidarlo, no ha pasado nada ya. Y así como nuestras avenidas son muy pequeñitas. Me parece súper importante el tema Calama, porque generalmente hablamos de Antofagasta. Sí. Y nosotros hasta ahora tenemos cobertura en Calama, bueno, en toda la región en general, hasta Tocopilla y Mejillones, Tartal, Calama incluido, Sierra Gorda. ¿Cuáles son las temáticas donde hay que apuntar en caso de ser electa en Calama al asumir? ¿Dónde habría que tener ojo en Calama? Bueno, la ciudadanía, los mayores dolores de Calama tienen que ver con estas cosas que estamos hablando. Salud, el tema contaminación, cáncer, el partir y desahogar los proyectos que tienen que ver con salud. Es un desperdicio tener el hospital viejo botado y abandonado. Si se va a demoler, hay que demolerlo luego, y hay que construir luego y definir qué es lo que va a haber allí. El centro diagnóstico terapéutico oncológico que va a haber en Calama, si ya está el terreno, yo esperaría que ya estuviera avanzando el proyecto que va a haber definitivo allá. Y también estar peleando desde ya los recursos humanos que van a estar allí, porque no sacamos nada. Imagínate, en Antofagasta, que partimos más o menos bien cuando se inauguró el Centro Oncológico Norte. Hoy día quedan 2 oncólogos y somos el centro de referencia de todo el Norte Grande. Entonces, la verdad, como decíamos al principio cuando empezamos a conversar, el tema de repente a veces no pasa por invertir en infraestructura y en equipamiento, sino que necesitamos atraer capital humano. Exactamente. A propósito de Calama, se habilitó hace poco la doble vía entre Antofagasta y Calama. Sí. Pero es solo este tramo. Tenemos un montón de complejidades más. De hecho, en nuestro país la doble vía en Atacama llega solo hasta Caldera y de ahí hasta Antofagasta. Sí. Yo recuerdo que venimos con promesa, yo diría, desde el año 2009-2010. Sí. De doble vía Caldera
Antofagasta. ¿Qué falta para mejorar la conectividad? Bueno, están las promesas del Ministerio de Obras Públicas de empezar ahora con esa obra. Y si bien es cierto, es una obra del Ministerio de Obras Públicas, también las autoridades regionales tienen que estar encima ahí. Pues si no, las promesas no. Y quisiera poner un ejemplo a propósito de esta carretera doble vía de Antofagasta a Calama. Eso partió como un proyecto que partía en Antofagasta y terminaba en Calama, cuando yo era intendenta. Y luego lo partieron en dos y dijeron vamos a llegar primero hasta Carmen Alto y después de ahí de Carmen Alto a Calama, y después hubo un terremoto en Santiago y entonces lo postergaron, y así suma y sigue. Se ha demorado 17 años desde que yo era intendenta, pero hoy día está y le cambió la vida a los calameños y a mí también, porque o sea, da gusto ir a Calama. Y por lo tanto, y aumenta seguridad, calidad de vida, tiempo, etcétera. No, la gente que tiene que ir a venir de Sierra Gorda, no, porque ahí van a Calama, pero que tiene que venir de Baquedano, sí, Antofagasta a hacer trámite, se demora la nada. El tema del estadio regional, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el Ministerio de Deportes nos quiso quitar los dineros que iba a aportar el Ministerio de Deporte, porque había habido un terremoto en Santiago. Y fuimos a pelear, yo recuerdo, y yo siempre lo digo, con Manuel Rojas, y para poder rescatar esos dineros. Entonces siempre ese centralismo. Y por eso, ¿por qué lo saqué? Porque independientemente de que la carretera 5, la ruta 5, tenga que construirse por el MOP, las autoridades regionales tienen cosas que decir a los ministerios. Y el gobernador y gobernadora regional son los llamados a planificar el territorio y a exigir esos bienes que son para la región. Me quiero ir a otra temática que hablamos y que nos quedó pendiente la semana pasada, Marcela, y que tiene que ver con el ámbito de la educación. En líneas generales se está viviendo un problema complejo en la educación, sobre todo en la municipal también. ¿Cómo se aborda desde una gobernación regional las problemáticas que hay en educación? Falta de infraestructura, complejidades con los profesores, unos niveles de agresión increíbles al interior de los colegios. ¿Cómo se puede ayudar ahí desde la gobernación? ¿Hay algún plan? Mira, yo hago un llamado a las autoridades que hoy día son responsables. No obstante, pienso que una gobernadora puede hacer mucho. No solamente a través de los recursos, sino que también a la implementación de programas especiales. Y lo digo porque además estamos en una transición en que la educación municipalizada va a pasar a los SLEP. Sí. Y hay muchos municipios, hay muchos alcaldes que yo he escuchado que están como ya desprendiéndose de educación. Ya no quieren invertir en educación porque total, ahora vienen los SLEP. Entonces, gastar en algo que después ya no les va a corresponder, en circunstancias que yo me planteo de la siguiente manera. O sea, los niños que estudian aquí a 2 cuadras en una escuela municipalizada, son de la ciudad, son de la región, son nuestros. Y por lo tanto, da lo mismo si es el alcalde, si es el gobernador, el que sea, o el SLEP. Yo creo que uno tiene que pensar en un plan de inversión porque se necesitan recursos. No me gusta ser reactivo. Yo siento que para los temas de violencia estamos siendo reactivos. Los profesores son amenazados por los jóvenes o por los apoderados a veces, terminan en la asociación chilena, en un psiquiatra, con licencia, o se cambian de colegio o se van. Pero se atiende cada uno en particular. No tienes un programa de abordaje que sea de la comunidad escolar. No hay. Claro. No hay prevención. Hay algunos jóvenes que llegan con armas a los colegios. Yo soy partidaria de instalar escáner a la entrada de los colegios y que no entren elementos ni cortopunzantes ni armas de fuego, porque esa es a mí me parece básico. Marcela, ahora, hace algunos años los papás se oponían bastante a la revisión de mochila y toda esa cosa, pero si tú conversas hoy día con los papás, han ido cambiando su visión. ¿Por qué? Porque es por la seguridad de sus propios hijos. Detectores de metales. Sí. Todos los colegios.
los municipalizados yo partiría. Y para eso hay que tener de común acuerdo, porque esto no es una cosa que se imponga. ¿Sabes por qué lo pregunto? Por eso yo día... digo, yo soy de la idea de impulsar, pero tienes que tener a la comunidad escolar de acuerdo. Claro. Eso no se impone. Más que el otro día, cuando se puso este tema en la palestra el año pasado, una amiga que tiene a sus 3 hijos en colegios particulares, me decía, lo siento discriminatorio. ¿Por qué el niño del colegio municipal o el colegio municipal va a tener un detector de metales y el colegio particular donde están mis hijos no lo va a tener? Porque ella es partidaria de esto. Sí. Entonces me decía, es discriminatorio. Va a estar más protegido uno que el otro. Efectivamente, y hay algunas comunidades escolares del sector privado que lo han implementado. Yo soy como autoridad estatal, digamos, y de gobierno, a mí me parece que tendríamos que hacerlo con los municipalizados. Ya. Se nos fue el tiempo, Marcela, pero medidas prioritarias en caso de ser electa gobernadora en los primeros 100 días. Bueno, aparte de todos estos proyectos, porque yo creo que uno de los primeros que hay que introducir al Banco Integrado de Proyectos, reactivarlo, actualizar las cifras y partir con eso para que se materialice en un tiempo prudente lo de los grupos de instrucción. Ya. Lo de la inversión en los gendarmes también. Y bueno, aparte de las cosas que estamos hablando de inversión en infraestructura, de cosas que ya están marchando, yo me voy a ir de cabeza a mirar el Banco Integrado de Proyectos y ver qué cosas vienen desde antes, porque yo creo que ese es un tremendo error que se comete cuando se cambian autoridades, del desechar proyectos que vienen de antes o de la autoridad anterior. Yo creo que hay que mirar aquellos proyectos que existen y que nos mencionábamos a propósito de conectividad y que son o del Servio o del MOP o de la Cámara Chilena de Construcción, y partir con aquello rápido. Marcela, nos vemos, no sé si la próxima semana. Algo nos dicen por acá, a ver. Sí, yo quisiera, antes de despedirme, quisiera mandar un saludo muy cariñoso a Amelia, a Jimena y al resto de la familia de Luis Moyano, que falleció en Iquique. Fueron ellas dos las que estuvieron hasta el último momento ahí y de verdad fue muy triste ver que nuestro amigo, porque con él me tocó convivir, primero yo como intendenta y él como alcalde, luego ambos como alcalde, es una familia entera muy unida, que ha sufrido enormemente, y a los que les mandamos un abrazo muy cariñoso y afectuoso, y también a la comunidad de Tocopilla, que sin duda lo va a recordar. Exacto, sí, nosotros hoy día partimos el programa ahí con un recordatorio también a Luis Moyano. Marcela, no tenemos programa el próximo viernes. Así pues, vamos a estar bailando cueca. Pero obvio, todo el rato. Ya, sí. Pero no sé, ahí vemos si nos acomodamos lunes, martes o una semana más arriba. Felices fiestas patrias. Para ti también. Que les vaya regio. Y mucha responsabilidad para todo el mundo. Exactamente. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. No se vaya, ya volvemos.